Hola a todos y todas, estamos hoy en una transmisión de Fundación Pro Bono. Muchas gracias a todos por los que se están uniendo, por los que nos están acompañando. El día de hoy tenemos la transmisión sobre Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos y hoy nos va a acompañar la abogada Alejandra Mercado para hablarnos acerca de esta nueva ley que tanto nos va a ayudar a todas las personas que les adeudan pensión de alimento o que quieran solicitar pensión de alimento. Vamos a invitar a Alejandra a unirse. Ahí la estamos invitando. Ahí está. Aprovecho de comentarles que si alguien tiene algún caso puede escribirnos a nuestra página www.probono.cl. Ahí ya se conectó Alejandra. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Qué bueno, Alejandra, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo creo que hartas personas tienen hartas dudas respecto a esta nueva ley que se promulgó ayer, de hecho, respecto del Registro Nacional de Deudores de Alimentos. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy para resolver todas nuestras dudas. Oye, ojalá pueda hacerlo. La verdad es que, como se promulgó ayer, estamos todos un poco aprendiendo y expectantes de cómo va a resultar. Así que vamos a ver si podemos resolver algunas dudas. Súper, esa es la idea, sí, yo creo que vamos a poder resolver hartas dudas. Mira, bueno, primero comencemos contando de qué se trata, en qué consiste esta nueva ley que se promulgó, que crea este Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos. Mira, crea efectivamente este Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, pero la ley contempla una serie de normas que vienen a modificar la ley de alimentos, de pago de pensiones alimenticias, y además otras normas, en cuanto busca que el pago efectivo de las pensiones alimenticias se pueda concretar de alguna manera. O sea, con esto del 10% quedó bien en la palestra, que las pensiones alimenticias se pagaban bien poco, que habían hartos obligados al pago de la pensión alimenticia que se estaban haciendo los lesos hace harto tiempo. Y esto viene como un poco a solucionar el tema. Ahora, yo tengo mis críticas respecto de la ley, respecto de la aplicación de la ley. Creo que es una ley con muy buenas intenciones, que tiene que tienen buenas normas, pero respecto, por ejemplo, del registro de deudores, yo tengo ciertas aprensiones, pero y me parece que las aprensiones van más en el sentido de que crean más expectativas a las personas de las que realmente quizá la ley pueda cumplir. Porque no va a ser mágico esto, no es que Claro, todo va a ser un proceso en que tenemos que ir acomodándonos, tenemos que ir acostumbrándonos a ver cómo funciona, digamos, este Registro Nacional de Deudores. Y Alejandra, disculpa, te quiero preguntar de inmediato, ¿cuándo entra a regir esta ley? ¿Empieza desde ahora o empieza en un año más? ¿Cuándo empieza? mira, la ley se promulgó ayer Ujú. y el Registro Nacional de Deudores va a empezar a regir en un año más. Es decir, Perfecto, hoy estamos a 11, a 11. entonces va a empezar a regir el 10 de noviembre del año 2022. Ya varias normas de esta ley van a empezar a regir en ese tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque hay que crear, hay que amoldar muchas cosas para que esta efectivamente funcione. Hay muchos organismos que van a tener que trabajar en línea, coordinados, los mismos Claro, tribunales van a tener que trabajar muchísimo, así que se les dio vamos a un tener que tiempo para poder. acoplarse. Sí, o sea, la verdad es que esto va a generar harta pega, pero para que también la gente no tenga expectativa de que mañana o en un mes más va a empezar a regir, no, esto empieza, el registro va a estar en un año más, ahí va a empezar a regir. Eso es súper importante aclararlo, que no empieza a regir de inmediato, sino que en un año más, por ende, todas las personas que quieran que se le ponga a alguien en este registro, no lo va a poder hacer de inmediato, ¿ya? Si alguien tiene alguna pregunta, tienen dudas, acuérdense que nos pueden escribir en el chat para que Alejandra ahí nos vaya contestando todas las preguntas. Y si alguien tiene algún caso, por favor, no duden en ingresarlo a nuestra página web www.probono.cl. Alejandra, y algo súper importante, ¿quiénes van a estar inscritos en este Registro Nacional de Deudores? Mire, van a estar, tomemos en cuenta que la ley empieza a regir en un año más. Van a estar Ujú. en esta ley
las personas que deban tres pensiones alimenticias seguidas o 5 discontinuas, desde el pronunciamiento de la ley en adelante. Los que quieran que estén, los que deben la pensión antes de que empiece a entrar en vigencia este registro, tienen que solicitarlo al tribunal para que pueda regir. ¿Ya? O sea, esta ley va a cubrir también los que deben hoy día la pensión, pero para eso va a haber que generar una acción para que se liquiden las deudas y se empiece a aplicar para todos los que deban pensión alimenticia desde el próximo año y desde este minuto y desde lo que se debe hacia atrás, digamos. Perfecto, o sea que eso quiere decir que no importa si hay un papá que debe o mamá que debe pensión de alimentos y que en el fondo la ley entre en vigencia el próximo año, porque si él mantiene o ella mantiene la deuda, igual va a estar en este registro, ¿cierto? No es desde ese año en adelante, sino que arrastra. Exacto. Lo que pasa es que normalmente las leyes empiezan a regir o funcionan para las personas desde el minuto en que entre que entran en vigencia, que en este caso son un año más, ¿no es cierto? Perfecto. Pero en el caso de esta ley, va a regir también para los que deban pensiones alimenticias desde el 2021, desde el 2020, del 19, del 17, porque van a ser anexados, si es que tienen esta deuda de 3 meses o de 5 meses discontinuos, a este registro de deudores. Aquí la carga la tienen los tribunales de familia, ojo, porque para que ingrese a para que se acredite en definitiva esta deuda por 3 meses o 5 meses discontinuos, es el tribunal que nadie se lo pida, tiene que en todas las causas de alimentos pedir que se liquidaciones. Las liquidaciones, ¿qué son? En definitiva es la certificación que es el tribunal de que existe una deuda y a cuánto asciende esa deuda. Entonces el tribunal, a partir del próximo año, va a tener que hacer una liquidación mensual en todas las causas de alimentos, sea que se pida o que no se pida, para poder establecer efectivamente quiénes son deudores y quiénes van al registro de deudores. Perfecto. ¿Y qué instituciones o personas van a acceder a este registro? ¿Va a ser un registro público o cómo va a ser ese registro? El registro lo lleva, valga la redundancia, el registro civil. Este va a ser cargo de llevar el registro y va a ser público. Cualquier persona, la ley dice cualquier persona que tenga interés en ello, pero va a ser bien complejo determinar para el registro civil quién tiene interés en ello o no. Por lo tanto, en la práctica va a ser un registro público donde va a constar el nombre completo del deudor, la deuda que tiene, el monto de la deuda, el tribunal que la determinó, el número de cosas. En verdad, es un registro que cubre y que va a exponer completamente a la persona que tenga esta deuda. Perfecto. Eso es muy, muy bueno saberlo. ¿Y qué debe hacer una madre o un padre o un hijo al que se le adeudan estas pensiones de alimento para solicitar que el deudor ingrese a ese registro? ¿Lo tiene que hacer con abogado? ¿No lo tiene que hacer con abogado? Ya nos contaste un poquito que esto lo tiene que hacer el tribunal, pero ¿se puede solicitar igual? Sí, se puede solicitar igual. Ahora, siempre... las liquidaciones se pueden pedir sin abogado por regla general, incluso hoy día. Ahora, siempre es importante, y aquí no es que esté haciéndole propaganda a los abogados, vean, ni nada, pero siempre es importante que uno vaya con abogado. Porque dentro de las liquidaciones no significa que cuando el tribunal liquide o cuando la persona pide la liquidación vaya a salir un monto, te estoy inventando, 100, y vaya a quedar 100 para siempre, porque el alimentante o el deudor puede en definitiva decir, oye, perdón, pero no es que yo deba 100 porque yo pagué 20 en esto, 30 en esto, entonces se puede armar una discusión. Entonces es importante que las personas siempre vayan representadas para que estén pendientes de lo que pasa en el juicio y puedan discutir también o defender la postura de la alimentaria, de la mamá, del papá, del que vaya a cobrar la deuda. Y en el registro, como te digo, no necesariamente va a tener que hacerlo la persona porque el registro está obligado a mantenerlo al día el tribunal con liquidaciones mensuales. Perfecto. Que ahí es donde está un poco mi crítica, un poco ahí está mi crítica a esta ley, porque está poniendo, o sea, hoy día, y con los pagos del 10% de la AFP, nos dimos cuenta que habían miles de causas en todo Chile de alimentos y multas. Y entonces los tribunales de familia que hoy día ya están colapsados, y eso el usuario lo sabe, o sea, la persona que hoy día las personas que están haciendo fila en el tribunal saben que los tribunales están colapsados. Imagínate sumarle a eso que los mismos tribunales tengan que hacer una liquidación en todas las causas de alimento mensual. O sea, es una locura de trabajo. Por eso a mí me parece que esa metodología de la ley está un poco escapada a la realidad y a la capacidad que tienen los mismos funcionarios de los tribunales.
Claro, ahí vamos a tener que ver cómo funciona esto y yo creo que por eso también se les dio el plazo de este año para ver si se alcanza a acomodar algo. Mira, aquí nos están preguntando, De hecho, Alejandra. la ley, perdona, la ley se puso en ese caso porque creó una comisión. La misma ley dice, a ver, esto irá a funcionar porque creó una comisión que está por un funcionario del Ministerio de la Mujer, por un de la Justicia y una serie de funcionarios que van a tener que sesionar cada 4 meses para ver cómo está funcionando esto. Así que Claro, yo creo que sí, bien a prueba, con una idea que empatiza con muchas mamás y papás que están obligados a ir a los tribunales, pero que en definitiva en la práctica puede ser un desastre, sí, claro, de colapso. esperemos, claro, esperemos que no sea así, esperemos que funcione bien. Acá Alejandra, mira, nos están preguntando cuál es el mínimo de deudas para ingresar al registro. ¿Existe un monto mínimo o no? ¿O simplemente No, es el no pago en esta? no existe un monto mínimo, da lo mismo el monto de la pensión, lo que importa es que se deban 3 meses seguidos o 5 meses discontinuos. Y ahí los 5 meses discontinuos la ley no lo señala, porque pueden ser uno en un año, otro en un año, o 5 intermedios, ahí queda a criterio del tribunal en definitiva. Perfecto. Ya, otra pregunta que nos están haciendo es cómo se les va a obligar a pagar a los deudores, es decir, un poco como cuáles son las consecuencias de que los deudores de pensión de alimentos estén en este registro. Mire, las consecuencias, desde mi punto de vista, siguen siendo muy débiles para su cumplimiento, porque las consecuencias son, primero, que si pide un crédito, la institución financiera o el banco al que se le pida el crédito tenga que retener parte de ese crédito para el pago de la pensión. Por lo tanto, si no pide un crédito, no se aplica. Si yo vendo o compro algo, es el registro civil, por ejemplo, si vendo un auto, el registro civil va a saber que vendí el auto, entonces va a retener o va a haber alguna forma de obligar al pago de la retención de esos bienes. Si Perfecto. quiero optar a un beneficio fiscal, por ejemplo, un IFE o algún beneficio fiscal, el Estado va a poder ver que hay una deuda y retener el beneficio y depositarlo en la cuenta de los. Aquí sigue siendo también un poco mi crítica que es a quienes personas que se manejan en el mercado formal, que tienen un empleador, que tienen, no sé, que hacen operaciones con los bancos, que hacen operaciones de venta y compra. Pero las personas que tienen trabajos informales, aquellas que no dan boleta, aquellas que no tienen un trabajo remunerado, etcétera, se mantiene la forma casi imposible de cobrar las pensiones alimenticias porque esas personas no boletean, probablemente no tienen un trabajo estable, no van a comprar algo a su nombre, entonces ahí igual seguimos quedando un poco cojos, esperamos que esto Claro. se vaya solucionando en el camino y que la misma comisión que A lo esta mejor, ley creó claro, vaya viendo, mira, en realidad esto nos faltó, hagamos esto, etcétera. claro. Ya, pero entonces digamos como la forma en que se va a obligar a los papás que, bueno, sabemos que a los papás y las mamás que adeudan pensiones de alimentos y que estén en este registro, sería un poco, por ejemplo, si solicitan un crédito, que se les retenga parte de ese crédito para pagar la deuda. Así es. Se les va a retener Perfecto, parte del crédito o se les va a trabar o sea, por ejemplo, si yo estoy vendiendo una casa y no hay un banco intermedio, cuando yo vaya a inscribir la casa en el conservador dice, ay, perdón, aquí hay una deuda, no voy a inscribir hasta que no me aclaren que la deuda efectivamente se pagó. En definitiva, lo que están perfecto. haciendo es trabar un poco el movimiento económico que tenga esa persona o el movimiento de patrimonio que tenga para que efectivamente lo primero que se pague sea la pensión alimenticia. Perfecto. Y es cierto que esta nueva ley establece que el no pago reiterado de la pensión de alimentos va a ser tomado como violencia intrafamiliar. Sí, mira, y eso está bien, bien complejo, bien duro, porque la ley establece que se configura dentro de la violencia intrafamiliar el, el, el manejar o el intentar manejar o impedir el desarrollo económico. Y con esto establece que, por ejemplo, quien impida pagar, o sea, no pague la pensión o impide el desarrollo económico de la otra persona, está dentro de la violencia intrafamiliar. Y más aún, establece que quien tenga una deuda de pensiones por más de 120 días, es decir, 4 meses, Ujú. ya cae en la violencia habitual. Y aquí hay una Ya, presunción de derecho, que eso significa que no pago durante 120 días, soy culpable del delito de violencia intrafamiliar. Y eso además tiene consecuencias porque, por ejemplo, se va a un registro donde se establece que soy autor del delito de violencia intrafamiliar.
Perfecto, o sea, esto también va a tener consecuencias, digamos, además de estar en este registro nacional de deudores, también se te va a crear digamos, al padre o madre que adeuda esta pensión de alimentos, también va a estar en el registro, digamos, de violencia intrafamiliar, que ha cometido violencia intrafamiliar, en este otro registro, o sea, va a estar en un doble registro, por así decirlo, ¿cierto? Así es. Sí. Perfecto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, dentro de las consecuencias que estábamos hablando? Si yo tengo un trabajo y me despiden y me dan un finiquito, ¿me van a poder retener ese finiquito si yo estoy en este registro nacional de deudores de pensión de alimentos? Sí. Mira, el registro lo que busca es que tanto el aparataje público como el privado tenga acceso a saber quién debe una pensión alimenticia. Y este aparataje público y privado, teniendo la posibilidad de retener ciertos fondos para el pago de la pensión alimenticia, lo haga. Por lo tanto, no hay restricciones. O sea, en el fondo sí se puede retener la indemnización, sí puedo retener los impuestos, sí puedo retener parte de los créditos solicitados. En el fondo lo que busca es ¿cómo hago que todo el mundo se entere que esta persona debe una pensión alimenticia para que efectivamente todos, de alguna manera más unida, más como en cadena, podamos hacer que se pague la pensión? Por lo tanto, sí, al ser un registro público, e incluso el empleador estaría obligado, más allá de que vea o no el registro, que se esté obligado a pagar o a retener parte de la indemnización. Este registro es tan público y es como así como podríamos llamarlo como una funa universal al deudor de pensión alimenticia, que la ley establece que si alguna persona va a casarse o va a suscribir un acuerdo de unión civil, el oficial del registro civil está obligado a avisarle a la persona que el posible cónyuge está dentro del listado de los deudores. O sea, la verdad es que es como realmente una funa así a todo lo que se te puede imaginar, porque imagínate ir a casarte, tú estás con tu pareja feliz, a punto de decir sí, te dicen, señora, este señor está dentro del registro de deudores de pensión alimenticia, y es como decir, danger, tenga cuidado, Claro, bandera no sé. roja, bandera roja. Exacto, es como una funa, pero a todas. Así que la verdad es que lo que se busca es justamente que todo el mundo se entere de que tú incumples con el pago de la pensión alimenticia, y los que puedan retener algo de dinero para el pago, lo hagan. Perfecto. Esto lo Mira, estoy como un acá resumen de la ley, sí, digamos. Como así. es bastante extensa, ¿verdad? Viene a cambiar hartas cosas esta ley, no solamente crear este registro, sino que modifica varias cosas. Acá, mira, también nos están preguntando, ¿qué pasa con los hijos cuando ya cumplen la mayoría de edad? ¿Pueden condonar la deuda del papá para sacarlo de este registro? Sí, Eso bueno, esa están pregunta, preguntando. súper buena pregunta, Bea, porque ese era un problema que teníamos hasta ayer, porque llegaban los hijos a la mayoría de edad y el papá, normalmente el papá, pero también puede ser la mamá, También. volvían a tener relación, conversaban con este hijo y el hijo decía, ya papá, te perdono, en realidad eres maravilloso, te perdono la deuda, y todo lo que había hecho normalmente la mamá, el papá en ir a cobrar la pensión alimenticia quedaba en cero. Hoy día, con esta nueva ley, esto cambia. Primero porque el hijo no puede, o sea, si va a condonar la deuda, el tribunal tiene que avisarle a todos los que pudieran tener interés en que, oye, ojo, están condonando la deuda, alguien quiere cobrar Quiero algo, decir y ahí... algo. Y lo otro, que también es súper importante, es que hasta el día de hoy, la mamá o el papá cubría todos los gastos del hijo, o muchas veces la pareja del papá o la mamá ayudaba a cubrir los gastos del hijo. Entonces, hoy día esa pareja o esa mamá que pagó todo por su hijo, tiene una acción para cobrarle al papá o a la mamá que se hizo el loco durante todo el tiempo, lo que yo pagué para mantener a ese hijo. O sea, se crea una especie de un Fantástico. crédito de esa persona que pagó o que crió a tu hijo, o tú misma que tenías que poner hasta el 50% que dice la ley y pusiste todo tu Claro. esfuerzo, tú tienes un crédito en contra del papá o de la mamá de tu hijo para poder cobrar. Claro, Eso es no, y muchas veces también pasa que los abuelos ayudan mucho, claro, y ahora los abuelos también van a tener esta acción, ¿cierto? Y todas las personas interesadas en el cualquier fondo. persona. La ley dice cualquier persona, o sea, si tú tienes buenas amigas que te ayudaron a pagar el colegio, le compraron cosas, todas esas personas van a poder tener la acción de poder cobrar este crédito. Y con ello se evitan esto que los hijos se pongan de acuerdo con el papá o la mamá que nunca Claro. pagó la pensión y que la deuda se termine.
Claro, súper bueno eso. Acá nos hacen otra pregunta. Dice, si el padre o madre vive fuera del país, ¿cómo se puede hacer este cobro? ¿La ley habla algo al respecto de eso o no lo toca? No, la ley no habla. A ver, existen tratados internacionales de cobro de pensiones alimenticias, ¿ya? Así que se sigue manteniendo esa ley. Lo que sí cambia y lo que sí podría ayudar es que efectivamente alguien que viva en el extranjero y quiera renovar su pasaporte y está en el registro de deudores no lo va a poder hacer. Pero el cobro en el Perfecto. extranjero no está contemplado por esta ley. Perfecto, o sea, dentro de las consecuencias la persona no va a poder renovar pasaportes, si quiere pedir un crédito se le va a retener, si quiere vender una casa no se le va a hacer la transacción hasta que pague la deuda, lo mismo con los vehículos, ¿cierto? O sea, igual nos trae hartas consecuencias para poner en jaque al deudor de pensión de alimentos hasta que demuestre que pagó la deuda, ¿verdad? Eso es, así es, la ley, eso es lo que busca. Por eso te digo que yo aquí, Perfecto, la crítica que le hago a la ley y que probablemente la comisión que va a revisar esto se va a dar cuenta en el tiempo es que eso está guiado para la gente que tiene un movimiento formal dentro de la economía, claro. digamos, de decir, que tengo un trabajo, que quiero vender algo, comprar algo, que tengo devolución de impuestos, que quiero sacar pasaporte. Pero también quedamos igual en el limbo con un alto porcentaje de personas que no está dentro del mercado Claro, que son formal y que ahí informales, claro, no vamos a tener claro, tampoco cómo cuidarlo. O sea, si por claro, ejemplo, sabemos que, por esperemos que ejemplo, ahí la la construcción, comisión pueda hacer algo. la comisión, pero explicaste un poco, Sí, la construcción, por ejemplo, tengo un edificio aquí al frente. Normalmente las personas que trabajan en la construcción trabajan al día, a la semana, y reciben en efectivo al día a la semana. Entonces, esas personas no van a entrar porque no tengo cómo cobrarles eso. claro, Pero la comisión, como dices tú, seguro que se va a dar cuenta de esto y va a buscar una esperemos que forma así creativa sea. de poder solucionarlo. Perfecto, sí, esperemos que así sea. Mira, acá nos están llegando otras preguntas, la gente ha tenido hartas consultas, nos dice, esta nueva ley dice algo respecto de si la deuda se puede descontar de los fondos de la AFP. Mira, sí dice que se puede descontar de los fondos de la AFP, incluso hace solidariamente responsable a la AFP, que es muy bonito el artículo, y lo voy a tratar de buscar aquí porque al hacerlo solidariamente responsable a la AFP, ¿qué significa hacerlo solidariamente responsable? Que si la AFP, se retiraron los fondos o pasó algo y no se pagaron la pensión alimenticia, la AFP de su propia plata va a tener que responder por lo que no cubrió con el pago de la pensión. Un poco lo que pasa ahora con el tema de la retención del 10%, ¿cierto? Que en el fondo si no lo retienen cuando ya recibieron el oficio, claro, ahí la AFP también se hace solidaria. Acá, mira Exactamente. Alejandra, nos están llegando otras preguntas. Dice, ¿se considera que el deudor no pueda optar a cargos públicos dentro de esta ley? El registro como decía, este registro que abarca todo el peritaje público y privado, Ujú. establece que si yo estoy postulando a un cargo público y aparezco en el registro de vehículos, perdón, de ¿De deudores, deudores? Ujú. sea que el cargo público sea de elección popular, que es decir, por ejemplo, el alcalde, un diputado, un senador, presidente, o sea por designación, como los ministros, o como algún empleado público de planta, o etcétera, sí o sí se tiene que realizar este registro. Y no va a poder optar al cargo hasta que no haya pagado la totalidad de la deuda o haya llegado a un acuerdo suficiente que acredite que efectivamente en un corto plazo la va a pagar. Entonces, por ejemplo, si yo debo pensión alimenticia y el próximo presidente me nombra como ministro de la mujer, Ujú. y yo tengo deuda de alimentos, para poder optar al cargo, para poder asumir como ministra, debería tener pagada la pensión alimenticia. Si no, no Perfecto, puedo hacer. eso está súper bueno igual dentro de la ley. Mira, acá nos preguntan lo siguiente, ¿cómo opera el crédito que tiene la madre o padre que pagó por un hijo en contra del deudor? ¿Puede precisar los pasos a seguir? Ya, aquí yo creo que es una pregunta un poquito más digamos, Más concreta. procesal, en concreto más Sí, procesal. sí, es un Mira, poquito más precisa. la ley no establece la forma en que se va a hacer, o sea, pero se entiende que debería ser un incidente dentro de la causa que se hace parte y a tener una liquidación se acredita que yo pagué o que cubrí más allá de lo que correspondía o respecto de un niño que no tenía obligación legal y ahí ¿Ya? y mi crédito, los documentos con los que yo acredite que cubrí esas necesidades,
a través, yo me imagino, de un incidente dentro del mismo juicio de alimentos, hacer que se pague por el otro lado, se da traslado, le dan el sistema de traslado, dice, señor, ¿usted qué opina? ¿Efectivamente pagó o no pagó esto? Claro, Se hace una personal. discusión y ahí se genera un crédito que puede llegar a ser un crédito que se cobre ejecutivamente, con un embargo de bienes, con una retención de impuestos, etcétera. En el fondo Perfecto. lo que busca la ley, según el texto, es que los derechos que tiene el alimentario, por ejemplo, cuando ya es mayor de edad, pasen a esta tercera persona, que sea puede ser la mamá, los abuelos, etcétera, y ellos Claro, tengan que la cubrió posibilidad las de cobrar. necesidades, claro, que cubrió las necesidades en el fondo del niño, porque no deja de comer, digamos, el menor porque este padre o madre no paga la pensión de alimentos. Si eso es una realidad. Exacto. Acá, mira, tenemos otra pregunta. Dice, una vez pagadas las pensiones adeudadas, ¿las personas salen del registro de forma automática? ¿Se establece algún tiempo de duración o se debe hacer alguna tramitación para salir del registro? La ley dice que debieran salir en forma inmediata. Una vez acreditado que pagué, el mismo tribunal manda la información del pago de la deuda completa o del acuerdo al que se haya llegado del pago de la deuda al registro de deudores que está manejado por el registro civil y ahí inmediatamente debería salir del registro de deudores. Perfecto, entonces en el fondo como que el tribunal debería hacerlo automático. Debería ser automático, pero también entendamos que esto no va a ser automático, porque las cosas se demoran entre que el tribunal lo resuelva, que el registro reciba la resolución y efectivamente lo ejecute, probablemente pasen más de un par de días. Pero al Claro. momento de pagar, el tribunal debe mandar inmediatamente la orden para que yo salga del registro. Perfecto. O sea, digamos, en teoría debería hacerlo de forma automática, pero igual siempre estén atentos a qué es lo que pasa. Ya, acá nos hacen otra pregunta. ¿Qué ocurre con las pensiones que se fijaron por mediación? Si el papá o la mamá que debe pagar la pensión atrasada también entra a este registro. Sí, esto todo. La mediación, si bien es un acuerdo, lo que la gente tiene que hacer es presentarlo al tribunal, no solamente quedarse con el papel en la casa. Si yo estoy en una mediación y lo hice a través de mediadores registrados, los mediadores lo presentan al tribunal y por lo tanto es una causa que va a estar en el tribunal de familia. Si no es una causa que está Perfecto. en el tribunal de familia, lo que yo llamo es que la presenten al tribunal de familia para que el tribunal apruebe esa mediación y finalmente así uno pueda efectivamente cobrarla. Aquí también Perfecto. algo que es muy importante, porque hasta hoy día las pensiones alimenticias se fijaban en pesos, en su equivalente en ingresos mínimos o con un reajuste de IPC. Con esta ley las pensiones van a estar fijadas en UTM, ¿ya? La unidad tributaria mensual. Por lo tanto, las pensiones van a Perfecto. variar todos los meses. Y ahí también es un llamado al que está obligado a pagar la pensión alimenticia que tenga ojo, porque aun cuando él haya pagado, si no lo está actualizando todos los meses, se le va a generar una deuda. Y a esa deuda puede llevarlo al registro de deudores si es que él no está atento o ella no está atenta a pagar lo que corresponde cada mes. Porque la ley establece hoy Claro. día, a través de esta ley, que la medición la forma de pagar la pensión alimenticia es en pesos en su equivalente a UTM. Claro, y eso hay que tener ojo porque hasta, como bien dices tú, Alejandra, hasta el día de hoy es en ingresos mínimos mensuales, claro, o en según variación del IPC, y eso en el fondo se hace un reajuste una vez al año usualmente, y ahora va a ser todos los meses. Entonces ahí van a tener que tener harto ojo las personas que deban pagar la pensión de alimentos. Acá, Alejandra, nos llegan otras preguntas, dice, ¿se puede pagar el total de la deuda con los fondos de AFP del deudor? ¿La ley dice algo respecto a eso? ¿O No, no? lo estoy buscando, pero no, me da la impresión de que no puede pagarlo con la totalidad de los fondos de la AFP. Pero déjamela Sí, pendiente y yo lo esa voy la vamos a a. dejar pendiente porque tenemos otras preguntas. Mira, acá preguntan, ¿prescriben las deudas de pensión? Van a prescribir, o sea, se prescriben, hoy día también prescriben, pero esta ley fija un tiempo de prescripción de 3 años. Perfecto. O sea, entre años se pueden ya solicitar la prescripción. Otra pregunta, Así nos es. dicen, si el deudor paga la totalidad de la deuda, ¿el tribunal es en que informa al registro o debe informar él al registro? Bueno, eso ya lo había El, explicado, ¿cierto? el tribunal, ahora, mira, el tribunal es el que debe informar, pero yo siempre llamo a que las personas igual se preocupen de hacerlo Sí, porque el tribunal va a estar sobrepasado de pega y lo más probable es que entre medio se,
se pierdan días o gestiones, así que hacerlo ojalá dentro de el mismo, llevar el documento, etcétera. Claro, claro, y lo mejor ahí ser bien preocupado de la causa y ayudar un poquito que el sistema no esté tan colapsado. Otra pregunta, Alejandra, que nos hacen es, ¿qué ocurrirá con aquellas personas que estén en el registro y que quieren postular a una adopción? Bueno, eso, como te dije hace un ratito, esta ley es como una funa orgánica, institucional. Si aparecen en el registro, el tribunal tiene que tomar en consideración que aparece en el registro de deudores de pensión alimenticia y puede ser una traba para la adopción. O sea, una persona que aparece en el registro de deudores probablemente no va a ser considerado idóneo para adoptar. Así lo establece. O sea, la ley establece que se tiene que considerar esta situación. Perfecto. Y acá nos hacen otra pregunta, hay muchas preguntas, Alejandra, lo siento. Nos dicen, ¿desde cuándo se puede solicitar la prescripción? O sea, ¿desde qué momento empieza a contar el plazo de prescripción? Mira, normal, es el plazo de prescripción son los 3 años contados desde la mayoría de edad o desde el minuto en que dejé de hacer acciones concretas. Las prescripciones se interrumpen siempre si yo estoy haciendo algo. Es decir, si pasó un tiempo, pasaron 6 meses, pero yo volví a pedir la liquidación o exigí el cobro, se interrumpe la prescripción. Aquí hay una situación que a mí me parece que es un poco contradictoria y la verdad es que no sabría cómo explicarla porque si es el tribunal el que está obligado a liquidar todos los meses, en definitiva nunca debiese haber prescripción, hasta que sea el alimentario solo el que deba cobrar las deudas. Lo que va a prescribir, en definitiva, es de la última liquidación a lo mejor 3 años para atrás. Es decir, si pasaron 5 años, si estamos 5 años, los 2 años, si contamos 3 años para atrás, y hasta ahí puedo cobrar. Los 2 años después ya no los podría cobrar, porque permanentemente vamos a estar con liquidaciones. Con liquidaciones y viendo un movimiento, ¿cierto? Interrumpirían la prescripción. Pero se podría entonces, la única lectura que hay de eso es que se puede cobrar hasta 3 años para atrás. Perfecto. No tengo otra. A lo mejor a alguien se le ocurre una interpretación distinta, pero yo esa es la que puedo tener ahora. Claro. Sí. Bueno, resumir un poquito, Alejandra, yo creo cosas súper importantes, que esta ley va a entrar en vigencia entonces en 1 año más, nos contaste, ¿cierto? No es que entre en vigencia inmediato. La ley empieza, hay las normas que empiezan a regir en 1 año más son las del registro de deudores, porque a esa hace referencia la ley. Pero, por ejemplo, la violencia intrafamiliar o la posibilidad de cobrar, de subrogarse en el cobro de la pensión, eso debería, según el texto de la ley, entrar en vigencia al tiro. Lo que se estableció del registro de deudores es porque se tiene que crear ciertos organismos, se tiene que crear la unidad en el registro civil, se tienen que crear, me imagino, las unidades de los tribunales para hacer estas liquidaciones mensuales, y es un plazo en que se estimó que era el tiempo como para organizarse para el registro de deudores. Pero en las otras normas que no dicen relación con el registro de deudores, la ley empezó a regir ayer. Perfecto, perfecto. Entonces, digamos, respecto entonces de las consecuencias que puede tener el hecho de, por ejemplo, renovar pasaporte, eso entonces entiendo que puede empezar a regir desde ahora. Sí, porque cuando la ley habla de que la ley empieza a regir en 1 año más, habla solo respecto del registro de deudores. Y explica qué es para poder ponerlo en práctica. Pero no habla respecto de las otras normas. Y por lo tanto, respecto de las otras normas, por ejemplo, el renovar pasaporte, eso debería regir desde hoy día, ya debería ser un impedimento. Ahora, siempre va a haber la necesidad de un tiempo de organización, porque para que yo pueda renovar el de pasaporte, igual tiene que haber una liquidación que esté practicada por el tribunal, que tenga que estar informada, por lo tanto, en la práctica, esto igual va a demorar 1 año. Claro, va a demorar su tiempo en que todas las instituciones, yo creo, se pongan ya en línea y puedan comenzar a operar con estas sanciones, porque esto lo que viene a hacer es que viene a obligar un poco al deudor de pensión de alimentos a pagar. Sí, lo que busca es asegurar el pago, de alguna forma. Asegurar el pago, así es.
Perfecto, y poniendo todas estas, digamos, estas restricciones para evitar digamos, se pueda evadir el pago de la pensión de alimentos. Bueno, no veo más, no veo más preguntas. A ver, aquí hay otra, me dice, a ver, dame un segundo, Alejandro, dice, entonces, si el deudor pide un crédito ahora, ¿podría obtenerlo sin que le pongan sanción para pagar la deuda de alimentos? Si lo pide hoy día, sí. Porque Claro, la ley lo va, pide de hoy la, día. va a empezar a regir un año más. O sea, todo lo que hagan hoy día los que deudores, eso lo van a poder hacer. O sea, de hecho, hoy día Claro, van a seguir recibiendo los beneficios estatales, van a poder vender y comprar sin ningún, hasta el 10 de noviembre del 2022. claro. En el fondo hay que entender que para que se cree este registro nacional de deudores y que se puedan obtener estas sanciones que ya conversábamos, tiene que existir este registro, porque en el fondo ahora no sabemos por interconexión qué padre o qué madre adeuda pensión de alimentos, entonces por ende no se les puede sancionar, ¿verdad? Un poquito, digamos, esa es la lógica. Lo que pasa es que, exacto, sí, hoy día la ley creó esta normativa del registro de deudores, pero le dio a este registro a esta creación del registro de deudores un año para su implementación. Hoy día está la ley, pero no está implementado. Una vez que Claro, pase el año, debe estar implementado. Y en un año más, el registro ya va a existir, ya van a estar las liquidaciones, ya los tribunales van a estar preparados para liquidar una vez al mes todas las causas de alimentos, ya van a estar todos en línea para saber que alguien ingresó al registro de deudores y por lo tanto, si yo le estoy entregando un crédito, le va a aparecer a la entidad financiera o al banco y para retener. Hoy día eso no existe, va a existir en un año. Por lo tanto, si hoy día las perfecto. personas están pensando que va a ingresar al registro de deudores o que si pide un crédito o que si vende algo, va a quedar bloqueado, no. Eso no va a pasar hasta noviembre del 2022. Exacto, claro, eso es súper importante. Miren, todos sabemos que es urgente este tema, pero tenemos que tener un poquito de paciencia porque también tenemos que dejar que ahí todos nos organicemos, todos se organicen, todas las instituciones estén en línea para poder asegurar el pago de la pensión de alimentos. Acá, Alejandra, me están llegando otras preguntas. Bueno, y una persona pregunta lo que ya conversábamos hace un ratito, que dice, ¿y cómo se puede cobrar si el deudor no paga, no impone y se desentiende de su obligación? Que era un poquito lo que comentábamos, ¿cierto? Los trabajadores informales, que esperamos que ahí la comisión se pueda poner de acuerdo. Sí, como te decía, yo tengo algunas críticas respecto de esta ley y una de mis críticas es eso. En definitiva, volvemos a lo mismo, volvemos a tener normas que obligan al pago a quien se le puede cobrar, pero no tenemos normas para esta persona que no aparece en el mercado formal. O sea, por Claro, ejemplo, si el deudor es un vendedor ambulante, ese vendedor ambulante no da boleta, claro, probablemente no tenga cuenta, o si la persona que debe la pensión no se le da la gana pagar, porque hay muchas personas que no pueden pagar y eso se les respeta muchísimo, y las condiciones habrán que estudiarlas. Pero hay otros que lisa y llanamente no se les da la gana pagar porque la mujer se va a comprar, se va a ir a la peluquería, etcétera. Esa persona tiene ya de tal manera conocimiento del sistema que no boletea, o si tiene una claro. cuenta es a nombre de la mamá, de la hermana, o Lo se pone a compró el nombre de auto a nombre de la tercero. pareja. Ya, esa persona que es la que efectivamente no quiere pagar, no tenemos con esta ley cómo cobrarle. No hay Claro. ninguna posibilidad, porque no está Eso es lo dentro que de nosotros, la posibilidad. claro, eso es lo que esperamos que se pueda subsanar con esta comisión que se ordena crear. Hay otra pregunta que nos dicen, ¿hay sanciones respecto a la licencia de conducir? La licencia de conducir ya hoy día es parte de Claro, las sanciones que se tiene con la ley de alimentos de hoy día. Y esta norma también la recoge, en definitiva. Si hay una sanción, si no hay un pago de la pensión alimenticia, se retiene la licencia de conducir y eso se mantiene en definitiva. Ahora, es importante decir que la retención de la licencia de conducir, la retención de de la devolución de impuestos, esas normas existían en la ley anterior. ¿Ya? En el perfecto. fondo, esas no son innovaciones. Lo que está Existe haciendo en hoy la día ley la ley actual. es sumar a nuevas sanciones y en definitiva, como yo te decía, hacer una funa institucional donde tú vayas a hacer algo, sea en lo público o en lo privado, aparezcan estas luces de danger, danger,
que digan, este señor tiene pensión, así que hagamos algo, usted tiene la posibilidad de retenerle plata, o usted, a mí en verdad me llamó muchísimo la atención de esto de tener que avisar al cónyuge Al o otro a la unión civil que su pareja tiene una deuda de pensión alimenticia. Ahí te das cuenta que lo que busca es definitivamente buscar, como atacar por todas las aristas posibles para que esa persona pague. Ahora, hacerlo si le público. avisan, si me avisan que mi pareja debe, yo puedo aceptar o no casarme. O sea, no estoy obligada a no casarme o no está obligado a pagar la pensión para poder casarse, pero sí es un aviso que le da el Estado para decirte, señora o señor, esta persona con la que usted se quiere unir civilmente o casar tiene una deuda de pensión alimenticia. O sea, después es responsabilidad suya si usted acepta o no seguir con él, en el fondo. Un poco eso me da la impresión la idea de la ley. Perfecto. Por el momento no he visto más preguntas. Les recuerdo que si tienen más preguntas respecto a este tema, nos pueden escribir por acá o pueden ingresar su caso a Fundación Pro Bono. No tenemos ningún problema. Alejandra, entonces no sé si tú quieres aclarar algo específicamente de esta nueva ley. Mira, desearle mucha suerte nomás a la ley y a todos los que vamos a lidiar con ella, porque la verdad es que se viene bien dura. Creo que de parte de los legisladores es una muy buena intención. Creo que es muy bueno que haya una comisión que pueda estar revisando esto, porque ciertamente creo que van a haber dificultades en su implementación. Y bueno, llamar a tener paciencia, porque esto no va a operar de inmediato, tener paciencia también porque una vez que empiece a operar seguro su implementación no va a ser tan fácil, pero bueno, vamos avanzando a efectivamente crear normas que nos permitan cumplir o exigir el cumplimiento de la pensión alimenticia, que lejos es la obligación más importante que tienen las personas. Perfecto. Mira, y acá nos llega una última pregunta, Alejandra, que yo creo que ya con esta vamos a ir cerrando, que dice, ¿qué pasa si el deudor es un abuelo? ¿La ley hace diferencia entre si el deudor es un padre, madre o un abuelo? Oye, buena la pregunta. No vi que hiciera diferencia, cuando la estudié no vi que hiciera diferencia, habla del alimentante. Por lo tanto, el Perfecto. alimentante y la ley sí recoge quiénes son los posibles alimentantes, por lo tanto no debiese haber distinción entre sí y un abuelo, que hoy día sí la hay, hoy día la aplicación de una orden de arresto, por ejemplo, un abuelo no existe. Probablemente con esta ley, que no hace la distinción, sí se pueda pedir órdenes de arresto o que ingrese al registro de deudores. Perfecto. Bueno, Porque muchas además, gracias. para Sí, complementarle sí, a por la favor. pregunta, porque la Sí, ley dale. distingue respecto de qué causas de alimentos el tribunal está obligado a hacer la liquidación. Por lo tanto, la tiene que hacer respecto de todas las De causas de todo. alimentos. Haya deuda o no haya deuda, se tiene que estar permanentemente liquidando. Por lo tanto, no va a hacer distinción respecto de si la causa el obligado es un abuelo o el papá o la mamá. Perfecto. Perfecto, queda súper claro entonces. Alejandra, te doy las gracias por haber compartido toda esta información con nosotros, porque yo creo que es de mucho interés para todas las personas saber qué es lo que va a pasar con este Registro Nacional de Deudores, y como ya comentábamos al principio, que viene a modificar varias cosas, no solamente a crear este nuevo registro, ¿verdad? Sí, es muy importante también el tema de la violencia intrafamiliar. Eso es un Súper, temazo súper dentro de la importante. legislación. Sí, súper importante. Porque de hecho yo creo que sí puede constituir un acto de violencia intrafamiliar, pero que ya quede como cierto y que sin discusión, me parece que no se viene a alterar todo lo que nosotros los abogados conocemos como el debido proceso y una serie de circunstancias que de hecho cambia esta ley. Ahora, lo que sí también llamo a los papás o mamás que tienen establecida una pensión alimenticia y necesitan rebajarla, que hagan las acciones correspondientes, porque los juicios de rebaja tienen una demora muy, muy larga, o sea, duran años, y si no tienen la posibilidad de pagar, no es porque no quieran, sino que no pueden, igual van a caer en este registro de deudores, los que evidentemente los va a perjudicar en muchos ámbitos de su vida, de su vida comercial. Por lo tanto, no se dejen estar a los que no pueden realmente, y bueno, y a los que pueden y se hacen los locos, que se pongan las pilas. Claro, ahí yo creo que va apuntado más que nada a eso esa ley. Aquí ya tenemos que empezar a tomar responsabilidad como sociedad respecto al pago de las pensiones de alimentos, que son súper necesarias en verdad, súper necesarias para los hijos. Hay que ser responsable. Perfecto.
Hijos, Esa con ley. nuestros niños. Sí. Muchas gracias, Alejandra, por haber estado el día de hoy con nosotros. Espero que nos veamos en otra transmisión cuando tengamos que ver otra ley parecida. Ah, Bea, muchas gracias a ti, espero haber sido de ayuda. Es una ley nueva, estamos todos aprendiendo, así Bien. que vamos que salimos con esto adelante. Y muchas gracias por la invitación y feliz de otra vez cuando tú necesites. Feliz estoy acá. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Chao, besitos. Estén Chao. bien.